algunas cuestiones se nos hacen difíciles de resolver porque no las abordamos con el enfoque indicado. Mira, cuando uno dice que tiene miedo, por ejemplo, a la crítica de los demás, en realidad no tiene miedo a la crítica de los demás. Tiene miedo a lo que a uno le pasa cuando recibe la crítica de los demás. Cuando uno tiene miedo a exponerse, no tiene miedo a la exposición, sino que tiene miedo a lo que eso le genere a uno, esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones. Cuando uno dice que, no sé, tiene miedo de hablar en público, en realidad no es el hablar en público, no es el hecho de que haya gente escuchándote lo que te da miedo. Lo que te da miedo es lo que te pueda pasar a vos mientras estás haciendo. Por eso, en definitiva, muchos de los miedos frecuentes que tenemos creativos y emprendedores los abordamos como si fueran miedos a factores externos, ¿no? Miedo a la crítica, miedo al juicio, miedo a la gente, miedo a la exposición, miedo al mundo que tengo que afrontar y al cual me tengo que entregar de alguna manera. Pero en realidad ese no es el enfoque correcto, porque detrás de todo eso lo que hay es un miedo a nosotros mismos. Es un miedo a los sentimientos que podemos llegar a sentir, a las emociones que podemos llegar a transitar, a lo que nos pase a nosotros cuando nos exponemos a esas situaciones. Se habla mucho de los miedos a factores externos, pero se habla muy poco del miedo a uno mismo, que en definitiva es miedo al desconocimiento de ciertas partes que nos integran y nos componen, ¿no? Y en este episodio, ya retornado de Japón, ya intentando retomar el ritmo habitual de este espacio semanalmente, te quiero traer este tema, que me parece que es un tema importante y que es un tema poderoso. ¿Por qué? Porque como dice el subtítulo de este episodio, yo creo que en aquellas cosas que evitamos y que evadimos de nosotros mismos, por miedo, por desconocimiento, por falta de información quizás de cómo somos y cómo funcionamos, bueno, en esas cosas yo creo que está la clave para liberarnos. Yo creo que está la clave para resolver muchas otras cosas. Yo creo que está la clave para inspirarnos, para crear, para crecer, para desarrollarnos, etcétera, etcétera. Y como te decía, el miedo a uno mismo es algo de lo cual no se habla mucho y me parece que ponerle palabras en este episodio quizás te ayude a identificarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, te doy más ejemplos. Cuando uno teme al fracaso, uno no le teme concretamente al fracaso en sí, sino a lo que a uno le pasa, a lo que uno vaya a sentir, a lo que uno vaya a transitar internamente en esos momentos, ¿no? Cuando uno teme no ser suficiente para los demás, teme el rechazo. Bueno, todas esas cuestiones en realidad hablan de una, yo te diría, falta de conocimiento de uno mismo en esas situaciones. ¿Entendés? Porque si querés te lo planteo en otros términos. Suponte que tenés miedo a la crítica. Como tenés miedo a la crítica, no mostrás tu libro, no cantás tus canciones, no lanzás tu aplicación, lo que sea. Porque tenés mucho miedo al qué dirán, ¿no? Ok. Vamos a plantear un escenario hipotético. Si yo aprieto un botón en tu cerebro y hago que en ese, digamos, con ese botón, la crítica de los demás a vos te importe 3 pepinos, ¿no? No te importa directamente. Aprieto un botón y lo que digan los demás, ok. ¿Vos creés que lo que digan los demás va a cambiar tu realidad? No. La verdad es que no. Por eso estoy acá para recordarte que más importante que los factores externos, que lo que pase en el mundo externo, ¿sí? Que lo que pase en aquellas situaciones que te toque atravesar, es lo que pasa adentro. Eso es mucho más importante. Pero como no tenés conocimiento, como te habitan algunas sombras, algunas oscuridades, algunos dolores, algunas roturas, esos puntos preferís no hacer contacto, no transitarlos. Entonces, eso es miedo a uno mismo, traducido en miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a la exposición y todo eso. ¿Entendés? Ahora, te lo planteo en otros términos. Una persona que fracasó una vez en la vida y transitó el fracaso se conoce mucho más. ¿Crees que va a volver a tener miedo al fracaso? Quizás lo vuelva a tener, pero ya en menor medida.
porque se conoce más. La clave de todo esto es que cuanto más nos conocemos, menos nos tememos. Y cuanto menos nos tememos, más nos animamos a tomar decisiones auténticas, genuinas, corajudas, poner el nombre que quieras. ¿Entendés? Entonces, digamos, el punto al cual estoy tratando de llevarte en este episodio es que deja de pensar que el peligro está afuera. El peligro no está ni afuera, pero tampoco está adentro. ¿Sí? Lo que hay adentro, como te decía, es un montón de sombras, de oscuridades, de dolores, de roturas que nos habitan, pero que en lugar de sacarlas de la ecuación, lo que tenemos que ir intentando hacer como creativos es meterlas en la ecuación, integrarlas cada vez más, porque cuanto más integrados estamos en nuestras partes, mejor nos plantamos ante el mundo y mejor le entregamos a aquello que tenemos para entregar a los demás. Yo siempre uso la metáfora del kiai en el karate. ¿Viste que los karatecas gritan kiai, kiai? Cuando hacen un golpe gritan kiai. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque el kiai es un grito que se llama la unión de la energía. Gritando se ayudan a unirse en todas sus partes. Dicho, cuando uno grita visceralmente, ¿viste? Todos hemos tenido la experiencia alguna vez de gritar visceralmente. Uno se une en todas sus partes. Es como que todas las diversas energías que nos componen van para el mismo lado, ¿no? El grito te ayuda a eso, te ayuda a que todas tus fuerzas y tus tensiones enfoquen en una misma dirección. Bueno, esto es lo mismo. El creativo tiene que encontrar la manera de armonizar todas sus partes. Y eso no significa armonizar todas tus luces, tus virtudes, tus sueños, tus deseos, tus ilusiones. Todo eso es importante. Pero todo lo demás también forma parte de vos. Y si vos lo sacás de la ecuación, si vos no le das importancia, si vos le temés, siempre vas a andar caminando un poco cojo. Por miedo a pisar y por miedo a que te duela. ¿Sí? Lo creativo siempre te va a invitar a que tus sombras, tus roturas, tus dolores sean fuente de inspiración, sean fuente de energía, sean fuente de ideas, sean fuente de elementos que vos puedas poner al servicio de tu proceso creativo. Y en la medida en que uno va haciendo eso, se va conociendo más. Y cuando se va conociendo más, va temiendo menos a quien uno verdaderamente es. Y puede empezar a confiar en quién soy, qué vine a hacer, cuál es mi manera de ver el mundo, qué sí, qué no, cuáles son mis valores. Digo, un montón de cosas que todos tenemos en la cabeza, pero que pocas veces podemos confiar en ellas. Y pocas veces podemos confiar en ellas porque internamente, en el fondo nos tenemos miedo. Pero no hay nada que temer. Mi querido amigo, mi querida amiga, estoy acá para recordártelo. No hay nada que temer. No hay nada malo inherentemente en nosotros. No hay nada dentro de vos que te quiera hacer daño, sino todo lo contrario. Entonces uno puede verse a uno mismo, vuelvo a una metáfora, en este caso musical. Uno puede verse a uno mismo, en lugar de verse como un músico, ¿no? Como un solista, uno puede verse como una orquesta. Y en la orquesta hay un montón de instrumentos. Hay instrumentos luminosos, brillantes, alegres, felices, y hay otros que son un poco más densos. Y tu función, desde tu lugar de conciencia creativa, es orquestar todo eso. Las luces, las virtudes, las partes felices de vos, te dicen, habla mucho de vos. Tienen información muy importante. ¿No? Porque muchas veces cuando uno está feliz, se inspira, tiene ideas, tiene ganas de crear, tiene ganas de crecer. Ahora, tus roturas, tus dolores, tus sombras, tus fantasmas interiores, también portan un mensaje, también hablan de vos, también están para hacerte saber algo o recordarte algo. ¿Entendés? Entonces cuando uno le pone el oído, puede interpretar el mensaje y puede ver qué hace con ese mensaje. Digo, hay millones y millones de casos, de ejemplos de grandes obras de arte, de grandes problemas resueltos, de grandes ideas de negocios que surgen no justamente de momentos de felicidad y luminosos y de que estaba todo bien, sino todo lo contrario, de sombras y oscuridades que todos los seres humanos habitamos. ¿Sí? Entonces, la propuesta es
temerles menos a esas partes de nosotros y escucharlas más. Y cuando uno dice, no, yo tengo miedo a las emociones que voy a sentir cuando hable en público. Bueno, pará, ¿por qué? Vamos a tratar de escuchar esa parte de nosotros. ¿Por qué tenés miedo a lo que podés sentir? ¿Sí? Digo, no hay nada más humano que sentir. Y aprender a sentir, tener esa gimnasia emocional, inteligencia emocional, es lo que justamente te permite plantarte y confiar en vos. Y darle para adelante. Entonces, cuando sea el momento de celebrar, celebrá. Y cuando sea el momento de llorar y sufrir, sufrí. Y después agarras la celebración y el llanto y lo pones al servicio de lo que viene. Y entonces tu obra, tu libro, tu canción, tu cuadro, tu negocio, lo que sea, se va a ver enriquecido por la sustancia más, no me sale la palabra, la sustancia más poderosa de todas, que es tu experiencia de vida. Si para algo estamos en este planeta, es para vivir cosas y esas cosas que vivimos ponerlas al servicio de cosas que podamos entregarle a los demás. Ese es el proceso creativo desde el enfoque humano, ¿no? Bueno, entonces, temerle menos a sentir, temerle menos a nuestras emociones, temerle menos a nuestro cuerpo, ¿por qué no? No tantas complejidades, tanto prejuicio respecto a cómo nos vemos, a cómo nos movemos, a cómo nos van a ver los demás. Todo eso en definitiva habla de temores a uno mismo, de miedo a uno mismo, que no tiene gollete, como diríamos en Argentina, no tiene sentido. El único sentido que puede tener aquellas cosas que te preocupan y te dan miedo de vos, es que uno puede hacer una lectura de esas cosas, tratar de interpretarlas, ponerles la oreja, ponerles el corazón, para entender qué mensaje portan. ¿Sí? Esto lo hemos hablado en episodios anteriores. Los dolores portan un mensaje. Bueno, ¿qué mensaje porta? Abro los oídos, abro el corazón y cuando escucho, lo pongo al servicio de lo que estoy creando. ¿Sí? Yo inventé un término para eso. Viste que ahora se habla mucho de la diversidad cultural, la diversidad social y la importancia de integrarnos, ¿no? Socialmente y culturalmente para poder cooperar, coexistir, co-crear y todo eso, ¿no? Y fantástico. Bueno, yo acuñé el término diversidad interior, ¿no? Y es como adentro de cada uno de nosotros hubieran multitudes, en palabras de Walt Whitman, ¿no? Hay multitudes, hay partes de nosotros que son felices, hay partes de nosotros que están sufriendo, hay partes de nosotros que temen, hay partes de nosotros que sueñan. Bueno, el gran desafío es integrar todo eso, ¿sí? Y hacer un ejercicio de diversidad interior, de poner todo eso al servicio de lo que sea que estés creando. Me gusta mucho hablar en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer un ejercicio, como te decía, de diversidad interior y que de algún modo nos ayude a temernos menos? Bueno, te traje algunos consejos que me estuve anotando aquí durante los últimos días y que me parece que quizás de una manera muy práctica y concreta pueden ayudarme a aterrizar un poco el palabrerío que vengo desarrollando en este episodio. En primer lugar, número 1, no lo digo yo, ya lo decía el filósofo Alan Watts, nunca te tomes en serio. A veces nos tememos porque nos tomamos demasiado en serio. Pero en definitiva, no es tanto seriedad lo que necesitamos, sino sinceridad. Estas son palabras de Alan Watts. Entonces, no te tomes tan en serio. No es tan grave lo que te pasa. No es tan grave lo que te pueda pasar. Y en términos de lo que te pueda llegar a pasar, y esto te lo digo para liberar un poco las angustias, las ansiedades y los temores interiores, cualquier cosa que te pueda llegar a pasar ya le pasó a alguien en el pasado. Y si te llega a pasar, vas a poder acudir a esa experiencia de alguien más, ¿sí? La historia de la humanidad, ¿sí?, está muy bien documentada a través de la filosofía, la bibliografía, el psicoanálisis, la ciencia. Cualquier cosa que te pueda llegar a pasar, ya alguien la transitó, alguien la superó, alguien la resolvió. Entonces, ¿por qué temer tanto? ¿No? Si mirás al mundo y una soga vas a encontrar siempre. No es tan grave. Y no va a ser tan grave. Por eso
no te tomes tan en serio. Y no tomarse tan en serio a uno mismo, también en palabras de Whitman, si mal no recuerdo, había un poema de él que decía que los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Bueno, cuando uno no es tan serio con uno, la seriedad pesa, se puede tomar un poquito más a la ligera y entonces puede volar. ¿Ok? Bien, otro consejo que te puedo dar es algo que lo leí en la filosofía. Hay una corriente filosófica que se llama la Escuela de Kioto, de la cual leí mucho mientras estuve en Kioto las semanas anteriores, porque me pareció muy interesante. No recuerdo el nombre del filósofo. Si googleas Escuela de Kioto vas a descubrir lo mismo que descubrí yo, que es que muchos de los postulados y de los axiomas y de la filosofía de esa escuela están muy en sintonía con la filosofía Gaiki. Y ese es otro punto de conexión que encuentro con Kioto. Bueno, y uno de los postulados de la Escuela de Kioto es que el ser humano siempre tiene que buscar la integración de los opuestos. ¿Sí? El yin y el yang, el blanco y el negro, ese es el gran ejercicio creativo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mientras todo funciona en tu emprendimiento, no tenés que descuidar lo que no funciona, ¿sí? Y mientras sos muy feliz y te sentís muy bien, no tenés que descuidar aquello que te genera alguna molestia o algún dolor que esté dando vueltas. Todo tiene que estar todo el tiempo integrado. Uno tiene que estar con las orejas reales y las del corazón abiertos a lo blanco y a lo negro y estar buscando todo el tiempo el modo de conectar eso. ¿Entendés? El modo de hacer que las dos cosas den lugar a lo que estás creando. Entonces, en el día a día, hacerte la pregunta qué funciona y qué no funciona, y no dedicarte a lo que funciona, sino buscar la manera de conectar, ¿sí? Y de integrar lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, es un modo de algún modo, aplicar esto que te estoy diciendo y temerle menos a lo que te pueda llegar a pasar cuando tengas que transitar, no sé, las crisis, los problemas, las vicisitudes de las cosas que no funcionan. Bien. Otra cosa que te puede ayudar a tenerte menos miedo es ser muy consciente de la influencia que tiene el entorno sobre vos. Yo esto me di cuenta hace muchos años, cuando en mi primera etapa profesional me di cuenta que cuando trabajaba en la oficina mis miedos se exacerbaban. Yo era una persona más temerosa. Tenía miedo a hacer mal mi trabajo, tenía miedo a que mi jefe me diga que algo no estaba bien, tenía miedo a la crítica de un compañero o una compañera. Era como que los miedos en ese ambiente estaban más a flor de piel. Después me iba a mi casa con mis amigos y tenía muchísimos menos miedos. Entonces, ahora que estamos poniendo la lupa sobre los miedos y sobre todo sobre el miedo a uno mismo, un lindo ejercicio que uno puede hacer es tratar de mirar su día a día y hacerse la pregunta en qué momento del día yo tengo más miedo a mí mismo. Que insisto, no es explícito, no es que uno dice, ¡ay, qué miedo que me tengo! ¿No? Porque también uno tiene que hacer esa lectura, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a que mi jefe me critique, ¿ok? O me diga que mi trabajo está mal. En realidad es un miedo a lo que me pueda llegar a pasar a mí, adentro mío, mis sentimientos, mis emociones, mis dolores, mis pensamientos. Es un miedo a eso. Eso es lo que tiene verdadero poder en mí. Lo que diga mi jefe o no diga es lo mismo, ¿no? No puede cambiar nada acá adentro. Yo sí puedo cambiar algo acá adentro, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de qué espacios, qué personas, qué lugares encienden más esos miedos, también puede empezar a hacer algo al respecto. Puede tomar decisiones, puede decidir frecuentar menos ciertos lugares, puede decidir expresarse de otro modo en esos lugares, puede decidir salir a buscar lugares en los cuales uno se sienta más a gusto. No quiero decir más seguro, porque no quiero hacer una apología a la búsqueda de la seguridad, ¿sí? Pero sí que uno por lo menos se sienta más a gusto para expresarse libremente, que es lo que, todos deberíamos aspirar. Bien. Otro consejo que tengo para darte respecto a tenerte menos miedo es practicar la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Tenerte paciencia, ¿sí? Darte espacio para sentir, para transitar algo que no te guste, para sufrir, para ser una persona doliente, para ser una persona vulnerable, pero darte un espacio amoroso.
¿Me entendés? Y cuando uno puede hacer eso, uno hace que eso sea parte del plan. Y yo he conocido muchos creativos que casi te diría que sufrían con gusto, que decían, ¡oh, qué mal que la estoy pasando! Bueno, pero la canción que va a salir de esto, estoy hablando en broma, ¿no? Pero de algún modo se entiende lo que trato de decir. Si uno se abre espacio y es compasivo con uno mismo, uno se da lugar para sentir lo que sea que tenga que sentir y transitar lo que sea que tenga que transitar. Y ahí, de nuevo, uno alimenta una fuente de energía y de confianza que es muy poderosa a la hora de plantarse frente al mundo y frente a los demás. ¿Sí? Y finalmente, el quinto consejo, creo que ya te di 5, ¿no? Sí. El quinto consejo es que cuando estés muy enojado o muy frustrado o frustrada con alguna parte de vos o con vos mismo, date un descanso. Date un descanso, porque justamente a veces, en esos momentos, nos hacemos imágenes de nosotros que no están a la altura de lo que verdaderamente somos. La frustración pinta una foto tuya que no tiene todos los colores que tenés en la vida real. Y si uno se queda con esa foto, bueno, lo que va a empezar a pasar es que va a sentir que es menos que los demás y va a terminar temiendo a uno mismo. ¿Sí? Entonces, digo, el enojo, la frustración, el cansancio, el desgano, la desmotivación, todas esas cuestiones hay que prestarles atención, pero como decía Nietzsche, el 90% de todas ellas se resuelven con un buen descanso. Y uno descansa y ve la vida con otros ojos, se ve a uno con otros ojos y con frecuencia también se tiene menos miedo a uno mismo. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, estoy acá para recordarte que el miedo a uno mismo es, en definitiva, una gran oportunidad de revelarnos a nosotros mismos, de saber quiénes somos verdaderamente, esencialmente. Y cuando uno sabe quién es verdaderamente, y la vida toma otro color, las creaciones tienen mucha más potencia, el mensaje llega mucho más lejos y por sobre todo, tu día a día cobra mucho más sentido. ¿Sí? Entonces no lo olvides, ¿sí? Trata de así como prestas tanta atención hacia afuera por el que dirán, lo que va a pasar, la crítica, el juicio o lo que sea, ¿sí? Empezá a mirar más para adentro y no solo las luces, las sombras también, ¿sí? Todos, las luces y las sombras cuentan nuestra historia. Yo creo que la historia se ensancha a lo ancho, ¿no? y a lo alto también, en la medida en que vamos haciendo este ejercicio de diversidad interior y de componernos y de integrar nuestras luces y nuestras sombras. Y en la medida que vas haciendo este ejercicio, te puedo asegurar que tu camino creativo te va a dar la bienvenida a etapas mucho más significativas, mucho más profundas, con mucho más sentido y de muchísimo más impacto. Te lo digo por experiencia propia. Carl Rogers decía que cuando me acepté tal como soy, entonces pude cambiar. Bueno, esto es una invitación a eso, a temernos menos y a aceptarnos más. ¿Sí? Y cierro con una frase de Rumi que decía, la tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Si haces ese ejercicio, te puedo asegurar que las vas a encontrar. Y cuando las encuentres, vas a encontrar oportunidades para hacerlas parte de aquello que estés creando. Desde ahí no hay nada que te pueda detener. Espero haber sido claro.
2 anuncios para hacerte. El primero es recordarte de mis espacios de mentorías personalizadas. Te puedo acompañar en el desarrollo de tu idea, proyecto o emprendimiento. Te puedo acompañar en el rediseño de tu vida. Son a tu ritmo. Podés visitar gaiki.org/mentorías y tenés el detalle de las propuestas. Además, el viernes 6 de junio inicia una nueva edición de mi mentoría grupal de comunicación. ¿Sí? ¿Qué es la mentoría grupal en estrategia de comunicación? Bueno, es un grupo muy pequeñito de emprendedores o creativos. ¿Sí? Somos 5 personas y durante 4 semanas los voy a ayudar a desarrollar una estrategia de comunicación efectiva, humana, alineada a lo que sea que quieran expresar, pero por sobre todo que realmente les funcione, porque generalmente la comunicación no funciona cuando no nos funciona a nosotros. Así que si tenés una idea, un proyecto o emprendimiento, andás con algún problema de comunicación y necesitas que te acompañe en el proceso de rediseñar tu estrategia, el viernes 6 de junio inicia un nuevo equipo. Somos 5 nada más, ¿sí? Ya tenemos ahí un par de lugares ocupados y durante un mes, cada viernes, nos vamos a encontrar para darle forma a la estrategia de comunicación de cada proyecto. Para mí es un proceso hermoso en el cual puedo aportar un montón de ideas de toda mi experiencia, pero también aprendo un montón trabajando en los proyectos de las personas que forman parte de estos equipos. Así que si te interesa, visita gaiki.org/mentorías y contactanos que te mando toda la info. Como siempre te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/El Camino en formato PDF o EPUB. Te lo regalo, espero que lo disfrutes muchísimo. Y hace un ratito tuvimos una reunión con Flor armando la agenda de la segunda mitad del año en el Laboratorio Gaiki. Se vienen muchas experiencias, muchos eventos, muchas cosas que esperamos que te ayuden muchísimo a continuar este camino de transformarte en una persona que hace lo que ama hacer. Se viene coaching creativo, la próxima edición es en septiembre. Ahora en agosto tenemos el programa de autoliderazgo, una nueva edición. Bueno, ya te voy a ir contando todo eso, no te quiero abrumar, simplemente te quiero recordar que si este episodio te resonó, te dejó algún mensajito o lo que sea, te inspiró, te dio una idea, hacémelo saber. Soy @FacundoArena en Instagram o por los comentarios ahí de Spotify o de YouTube me podés escribir. Todos los comentarios me inspiran, me dan energía, pero por sobre todo me dan ideas para los futuros episodios. Espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.